Ya, ok. Entonces, estábamos viendo que, aparte del costo de adquisición de la maquinaria y el equipo, me incluye la transportación, la instalación, derechos, gastos de importación, seguros de transporte, almacenaje, etcétera. O sea, este etcétera es muy amplio. O sea, todo lo que esté directamente relacionado con la adquisición del bien va a formar parte del bien, ¿ok? Así como la mano de obra y los gastos de prueba, ¿sí? Que estén directamente relacionados con la mercancía y el equipo, ¿ok? Entonces, estábamos poniendo aquí, de nada, Germán, estábamos poniendo aquí, voy a dejar de compartir la pantalla, voy a regresar al Excel. ¿Sí? Estábamos poniendo aquí los costos, entonces, la transportación, el seguro de transporte, ¿sí? Los gastos de instalación, ¿sí? ¿Ok? Todos estos costos que se hicieron en relación a la adquisición de la maquinaria van a formar parte del costo. Entonces, el costo total del equipo sería de 930,000 pesos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No? No, todo bien, profe. ¿Todo No, bien? profe. Sí. Ok. Entonces, esto sería en relación a la maquinaria y el equipo, todo lo que se consideraría también como parte del propio equipo. ¿Correcto? Sí. Ok. Ahora, esto es algo que de alguna manera ya habíamos visto también. Ahorita les voy a compartir la pantalla y se refiere a herramienta de maquinaria y herramienta de mano. Esto es algo que ya también habíamos comentado, incluso hicimos un ejercicio. ¿Dónde está? ¿Se ve la pantalla? No, profe. ¿No? Sí se ve. Sí se Sí ve. se ve, Yo pero no se ve veo. como un pedazo negro, no sé. Incompleto. Borrado. La voy a volver a cargar, mejor. Sí. ¿Ya? Sí, profe. Ok. Entonces, estamos viendo la herramienta y otro equipo de operación, como lo manejan aquí. Dice, estos activos pueden dividirse en herramienta de maquinaria, que por lo general son herramientas pesadas, cuya duración es prolongada y son relativamente fáciles de controlar en forma individual. Atendiendo a estas características, el reconocimiento y control sobre esta clase de herramienta deben de ser los mismos que se aplican para la maquinaria y equipo.
estando sujetas a depreciación de acuerdo con la estimación de su vida útil. Dependiendo de la vida útil que se les aplique, puede reconocerse como un componente por separado. Ok, entonces, si yo tengo una herramienta que son herramientas que son fáciles de controlar, aquí dice que son de larga duración, o sea, la duración de esa herramienta es prolongada y es relativamente fácil de controlar. Entonces, yo debo de darle a este tipo de herramienta el mismo tratamiento que le estoy dando a la maquinaria y equipo. ¿Ok? Entonces, aquí ya en un dado caso yo tendría que ver qué tipo de herramientas o qué tipo de activos son los que yo puedo controlar de esta forma y que sean sujetos de depreciación. ¿Sí? Puede ser como un taladro de los grandotes. No sé cómo se... Yo decía que un Este, martillo o llaves inglesas o ese tipo de cosas Esas que... son herramientas de mano, ¿no? Más bien. yo creo que Ajá. esas serían herramientas de mano. Hay unas que son como llaves inglesas, pero son muy grandes. Que se utilizan, por ejemplo, para cuando hacen el ensamble de las tuberías, ¿sí? O hay cierto tipo de herramienta también que es muy especializada que se utiliza, por ejemplo, para los ductos de gasolina o de gas. Entonces, estamos hablando más que nada estaríamos hablando de una herramienta especializada que dura y que fácilmente yo la puedo controlar, no como por ejemplo en el caso de las herramientas de mano. Yo cómo podría controlar, por ejemplo, unos desarmadores pequeños o pinzas de mecánico o incluso como decía, que esos serían más bien como herramientas de mano, ¿sí? Y es difícil el controlar ese tipo de herramienta, porque la verdad, no sé si ustedes, algunos de ustedes trabajan en alguna entidad en donde se utilice este tipo de herramienta, No, profe. ¿no? Profesor, los insumos de laboratorio cuando hacen muestras de pasteles, ¿se podrían incluir ahí en herramientas de mano? Lo que es el chocolate líquido, las chispitas, las galletas Oreo, No, ¿no? no, yo creo que no, Diana, porque son, eh, eso es para sacar un producto terminado, Ah, ¿no? Y esto lo estás utilizando para llevar a cabo el proceso. Acuérdense que todo lo que es activo fijo me sirve para llevar a cabo las operaciones de la empresa. En este caso, ese tipo de insumos es para sacar el producto, ya sea que lo hagas como prueba, ¿sí? O que ya sea un producto terminado. entonces Pero, ahí en herramientas de mano se podrían considerar, hablando como de la elaboración de un producto, las cucharas, los cuchillos, los bol. todo eso, exactamente. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, porque eso, ¿cómo controlas los lotes de cucharas, de cuchillos, de tenedores? Es muy difícil poderlo controlar. O sea, Sí. a lo mejor ustedes compran por ciento, ¿no? A lo mejor compran un ciento de cucharas y saben que a lo largo de los meses se van a ir perdiendo las cucharas. O levantan inventario de cucharas también de eso, Diana. Ok. ¿Mm? Entonces, es más complicado, ¿sí? Ahora, esta parte entraría en herramientas de mano. Dice, de las cuales realmente pequeñas y de vida corta, por lo cual es difícil llevar un control permanente sobre ellas. Dichas características hacen impráctico someter a depreciación las herramientas de mano, ¿sí?
Aquí se acuerdan que ya habíamos visto cómo que había dos formas de poder manejar las herramientas de mano, que era una reposición, como si fuera una reposición de caja, y el otro era manejarlo directamente como un gasto. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Si no, ahorita, digo, de todas maneras, lo vamos a ver. Y el otro es equipo de operación en hoteles, restaurantes y otros análogos, tales como blancos, cristalería, loza, que al igual que las herramientas de mano, se integra por piezas pequeñas, de corta vida y fáciles de perderse o dañarse, por lo cual es difícil llevar un control permanente sobre ellas. Estas características, al igual que las herramientas de mano, hacen impráctico someter a depreciación el equipo de operación en hoteles, restaurantes y otros de naturaleza similar. ¿Sí? Entonces, aquí este tipo de activos no se lleva depreciación, ¿sí? Tanto en las herramientas de mano como el equipo de operación en hoteles. ¿Ok? Dice, para las herramientas de mano y el equipo de operación en hoteles y restaurantes y otros análogos, aun cuando es impráctico someterlas a depreciación, cada industria tiene establecidas ciertas prácticas y o métodos para su control. Ahorita, más adelante vemos, recordamos cuáles son los dos métodos que se utilizan para controlar las herramientas. ¿Ok? Que uno es la reposición de caja y el otro es considerarlo directamente como un gasto. Aquí ya va a depender también del lote y tiene ciertas características. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos, de esto? No, profe. ¿No? No, Entonces, profe. ok. No. Entonces vamos a poner, voy a dejar de compartir, voy a poner lo del Excel. Entonces aquí en herramientas tenemos tres tipos. ¿En qué consiste, chicos, considerar, o cuál sería la característica de la herramienta para considerarla como de mano o no? Pues la facilidad en la que se puede usar. La facilidad en que se puede usar o la facilidad en que la puedas identificar esa herramienta. Pequeña. ¿Ok? Como dice aquí. Equipo de operación en hoteles. ¿Ok? Entonces, las herramientas pesadas
que tengan las características que sean de fácil identificación y larga duración son sujetas a depreciación. Las herramientas de mano y el equipo de operación en hoteles que no sean fácilmente identificables en lo individual. Esta es la característica principal entre una y otra, ¿sí? Que yo no los voy a poder identificar fácilmente en lo individual un mantel de otro mantel. O sea, ¿cómo identifico? O una cuchara de otra cuchara. ¿Ok? Entonces, se deterioran o se pierden fácilmente, no son sujetos de depreciación. ¿Ok? Sí. Sí, ¿Sí? profe. Ok. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Cómo vamos? Bien, Bien, profe. profe. ¿Bien? Ok. Vamos con moldes, troqueles negativos y otras partidas análogas. Ok. Dice, el reconocimiento de un componente en este tipo de activos depende básicamente de la utilización y duración de los mismos, los cuales se utilizan permanentemente para trabajos constantes o cuando menos con cierta regularidad. Tienen una duración a largo plazo y consecuentemente son un componente de la maquinaria y equipo. Su costo de adquisición debe sujetarse a depreciación de acuerdo con la vida útil que se les estime. ¿Ok? Entonces, la característica de estos, por ejemplo, ¿qué entienden, por ejemplo, con moldes troqueles? ¿En qué tipo de industria se utilizaría este tipo de activos? Para empezar, porque En la elaboración de un producto, no en la fabricación. ¿Como en cuál? Por ejemplo, para elaborar qué. Pan, galletas. Ok. ¿Qué más? ¿En qué? Yo A no sé qué ver, son troqueles. se toca con perdón. No sé qué son troqueles. A ver, ¿qué es un troquel, chicos? Como una prensa muy grande. Es como para hacer Y son como como para prensas de ensamblar, palanca. como para ensamblar Puede bienes, ser para ¿no? el ensamblaje de piezas automotrices. Se ocupa para muchas cosas. Por lo Ujú. general son herramientas de una palanca. Ah, ok. Los troquelados los pones, o sea, incluso es como si hicieras un molde, o sea, lo pones ahí el fierro fundido y haces el prensado y ya te queda como el molde, ¿sí? Sí, Pero el troquelado es en donde viertes el fierro fundido y ya te va a dar, como resultado un molde, ¿sí? ¿Cuál Ay, sería la característica, por ejemplo, de estos dos bienes? A ver. de los moldes y de los troqueles. Sí. O sea, ¿te sirven para qué? ¿Tú tienes como resultado qué? un producto distinto. Un producto distinto que te va a servir de base para que hagas otro Otro. producto, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los moldes, Diana, moldes de gomita. ¿sí? Ah, pues sí, pues me sirve para realizar un trabajo o una producción constante. Es como los ensamblajes de motores, ¿no? Ujú. Y bueno, Sí. aquí también dicen el concepto que es un componente de la maquinaria y equipo. Es un componente, o sea, puede formar parte de la maquinaria, ¿sí? Puede formar parte de la maquinaria también. O sea, tú tienes tu maquinaria y aparte te puedes sacar un troquel o te puedes sacar un molde, ¿sí?
por ejemplo, los moldes de inyección de plástico, o sea, lo que tienes es el troquel vendría siendo como el molde, pero para sacar otro molde, no sé si me explico. O sea, no necesariamente tiene que ser, por ejemplo, acero fundido, puede ser también plástico inyectado. Entonces, tú inyectas el plástico dentro de un troquel y ese troquel te va a dar un molde o te va a dar otro producto. Ok. Sí, Ahí, como por ejemplo, se podría englobar en una imprenta cuando tú como que, es que bueno, antes trabajaba en una imprenta donde como que emplayaban el libro o un set de cosas de una revista que te regalaban, no sé, un champú o un cepillo y los como que los emplayaban pero con unas máquinas. Tú los metías y hacía ese trabajo como de emplayar. No sé bueno, si- la maquinaria sería como parte de esto, o sea, sería parte del... No, pero el molde o el troquel no, porque no te está dando un producto diferente al que tú estás poniendo. O sea, sería maquinaria, pero no sería molde o troquel. Mm, Sí, porque tú ponías, lo que ponías era el plástico, ¿no? yo lo Metías metí el en una... plástico para emplayar, pero ya ponías los productos como encima de la revista o algo así, y ya Ajá, lo tenías como en una banda de producción, e ajá, iba pasando la banda con los productos y ya nada más te lo envolvía. Era ajá, algo así, ¿no? ajá, era como que cortaba el emplayo y lo sellaba. Ujú. Sí. No, esa sería tu maquinaria que te serviría como para envolver, porque aquí no te estaría dando ningún molde, nada más te está haciendo una envoltura. Mm, ok. Es una maquinaria, esa sería una maquinaria como tal, ¿sí? Ah, ok, sí. Profesor, a ver Mande. si entendí bien. ¿Podría ser, por ejemplo, en las máquinas que se dedican, o bueno, o las que hacen eh, juguetes de plástico? No. ¿Sí? Esos son los Es, moldes y los troqueles. esos serían los moldes de esos, que se Ajá, funde el plástico y saca exactamente, otro producto que podría exact- ser, no sé, un carrito de plástico o exactamente, un juego de té, por decirlo. ¿Es de exactamente. esos? Esos son, exactamente. Ah, ok. Esos son los troquelados, que pueden ser que lo hagas con plástico inyectado o con Ujú. otro material con aluminio, con fierro. Te sirve, el troquelado es como un molde que te va a dar otro producto, Ah, ok. ¿sí? Entonces, en ese caso que tú comentas de los juguetes, sí, el troquelado es donde tú inyectas el plástico y ya te sale el juguete, Por medio de un molde, ¿no? por medio de un molde que se llama troquel. Es que Troquel. es diferente. El molde ya es un producto terminado y el troquel es donde tú haces el molde. El molde. Esa, Ah, ok, ya esa entendí. sería la diferencia entre el molde y el troquel, Ah, ok. ¿sí? Sí, gracias, profesor. No, de nada, Julieta. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna pregunta? No, Pues profe, todo no, claro. profe. ¿Todo bien? Ok. Entonces, estos bienes, este, son sujetos de depreciación. Dice, existen ciertos componentes, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? No la cambié. Sí, profe. Sí, Ok. sí Sí, se ve. profe. Existen ciertos componentes similares cuya vida de servicio es muy reducida, utilizándose durante algunos meses únicamente o a lo sumo 1 o 2 años. Existen dos alternativas para el reconocimiento de estos componentes. Reconocer las compras directamente en resultados, o sea, se va directamente al gasto o al costo, o mantener el método de fondo fijo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto? El método de fondo fijo, que es el que se utiliza también, aquí abajo dice, que se emplea en el caso de equipo de operaciones en hoteles, restaurantes y otros análogos, así como las herramientas de mano. Dicho método es justificable en los casos en el que el monto de la inversión sea considerable.
¿Sí se acuerdan del método de fondo fijo, chicos? Más o menos, profe. Sí, Sí, si no, más o ahorita, menos. si no, lo vemos. Vamos a terminar de ver este. Y también en el caso de ciertos componentes que sean parte de moldes o troqueles y que no duren por el mismo desgaste, ¿no? A lo mejor habrá componentes de una maquinaria que por el uso en la producción se desgasten muy rápidamente, ¿sí? Entonces, esos no se van a depreciar. Entonces, tengo dos opciones. O lo mando directamente a resultados, ¿ok? O hago un fondo fijo, ¿sí? Y lo voy reemplazando. Es como si fuera un fondo fijo de caja, nada más que en lugar de tener dinero, voy a tener herramientas de mano o voy a tener manteles o voy a tener cucharas, voy a tener cuchillos, voy a tener bowls, etcétera. ¿Ok? Entonces, ese sería el método de fondo fijo en el caso de este tipo de componentes. ¿Sí? De todas maneras, vamos a ver un ejemplo de del método de fondo fijo. ¿Sí? Dice, algunos componentes afines a este tipo de activos son utilizados para trabajos especiales y en tal caso debe reconocerse en el costo de producción de dichos trabajos y por lo tanto no deben de considerarse como un componente, aunque tal vez se repitan los trabajos especiales en que son utilizados. A ver, explíquenme este párrafo porque ya no le entendí. ¿Quién dijo yo? A ver, déjelo leer otra vez, profe. Ok. Es el último párrafo, ¿verdad, profesor? Sí, el 44.4. Pues dice que o sea, que este tipo de componentes se deben de reflejar en lo que producen y no en el costo de adquisición, o algo así. Ujú, así es. O sea, cuando yo tengo algún componente que se hace para un trabajo en especial, no para un trabajo rutinario como sería la línea de producción, ¿ok? Cuando yo tengo este tipo de, ¿sí? Vamos a poner un troquel en especial, que no lo utilizo para mi línea de producción, ¿sí? Sino es un troquel especial para ciertos trabajos, ¿ok? En este caso, a lo mejor fue un pedido especial que me pidió un cliente y tuve que mandar a hacer el troquel, ¿sí? O el molde. En este caso, este troquel o este molde no se considera como un activo, sino que lo que yo gasté lo debo de reconocer como el costo en el costo de la producción, ¿sí? Como Ah, si ok. fuera un elemento más del costo. ¿Sí se acuerdan cuáles son los elementos del costo? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son los elementos del costo? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los tres elementos del costo? Es la instalación, No, ¿no? no. Ay, era lo del semestre pasado, ¿no? Lo vimos el semestre Es pasado. la Es materia prima, ¿no? La Ajá, mano de obra ajá. y costos hay de otro. publicación. ¿Y cuál?
¿Y los gastos? ¿Gastos Los cuáles? indirectos. Los cargos gastos o cargos indirectos. Ok. Esos son los tres elementos. Esos son los tres elementos del costo. Gracias, Sergio. Ok, entonces, en este caso, yo debo de considerar este componente que es para un trabajo específico. Nos quedan 3 minutos. Ah, ok. Entonces, ¿sabes qué? Mejor le cierro y para no quedarme con la idea. Y ahorita nos vemos, chicos. Gracias, Marco. Bye, profe. Ahorita nos vemos.